¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Hay vidas que se miden por los logros personales y otras que se miden por el dolor que logran aliviar a los demás. En 1976, un joven cirujano chileno atendió a un niño con quemaduras extremas, un caso que cambió su destino y la de la medicina en nuestro país. 3 años después, fundó Coaniquem, una institución que ha devuelto la sonrisa y el futuro a más de 140.000 niños en forma totalmente gratuita. Hoy, en Punto de Encuentro, tenemos el honor de conversar con un hombre cuya vocación médica y social lo llevó a convertirse en el Premio Nacional de Medicina 2024. Muchas gracias, doctor Segers, por estar hoy día con nosotros. Perdón, doctor Rojas Segers, por estar hoy día con nosotros. Muy buen día. Encantado, muchas gracias, feliz de estar en este momento de encuentro. Y un saludo especial al obispo, gran amigo, don Sí, pues, Ignacio. gran amigo, gran amigo. Oiga, doctor, a ver, partamos con sus orígenes, ¿no? Yo decía que en 1976 usted atendió a un chico de 6 años con el 68% de su cuerpo quemado, lo que gatilló la necesidad de crear técnicas que no existían en Chile. Cuénteme un poquito de qué se trata, qué le pasó en ese momento que usted dijo, tengo que armar una corporación. Bueno, es una bonita pregunta. La verdad es que efectivamente yo me recibí de médico en el año 74. Que Ya. era un médico muy joven y dentro de mi formación, yo hice mi formación en el Hospital Roberto del Río, un hospital de niños público de la zona norte de Santiago. Y ocurre que en ese momento, cuando yo llegué al hospital, fui haciendo las distintas rotaciones que se hacen en la formación para ser cirujano pediatra, tanto por cirugía general pediátrica, ortopedia, traumatología y plástica y quemado, que son como las tres pasadas clásicas. Y plástica y quemado tenía dos aspectos: los niños con malformación, especialmente fisura labiopalatina, y también con quemadura. Y en esas zonas, yo estaba trabajando en eso y me sentí muy cómodo en eso. Me di cuenta que había una necesidad. ¿Y qué fue lo que me trajo para quedarme en el tema de los quemados? Primero, que eran muchos. Segundo, que eran una población un poco distinta del promedio de los otros enfermos. Eran de familias muy vulnerables y que justamente su propia condición de pobreza hacía que tuvieran medios muy inseguros en su casa. Casas frágiles de madera, con poco espacio, con mucho riesgo de caer en el fuego, de quemarse en un invierno largo como lo estamos teniendo ahora y frío. La gente trata de estar dentro de su casa, la noche empieza a las 6 de la tarde. De la manera que estamos hablando de que esto dan todas las condiciones para que el niño se queme con volcamiento de líquidos calientes, con comida caliente, con las manitos en la estufa, con todos los daños que se puede tener cuando hay una situación de este tipo. Entonces, yo me sentí cómodo en esa zona y como siempre los médicos estamos buscando cómo perfeccionarnos. Hubo un curso internacional en Chile en el que existieron distintos profesores de distintos países y uno de ellos era un argentino muy famoso que murió hace muy poco, el doctor Benaim. Este doctor presentó un trabajo: cómo hacer para cuando llega un gran quemado y uno no tiene los medios que puede tener en países más desarrollados. Entonces, explicó una técnica que era fácil de hacer, pero difícil de conseguir las autorizaciones, que era tomar injertos de piel de cadáver y llevarlos al paciente durante 7 días y en 7 días cambiarlos por otro donante para que no se produjera un rechazo. Eh, el Hospital Roberto Río está ubicado al lado del Instituto Médico Legal, que es la morgue. Por Ujú. tanto, ahí están las personas fallecidas. Así que era relativamente fácil desde el punto de vista logístico hacerlo. El problema eran las autorizaciones. Entonces, cuando yo terminé ese curso, que fue un día sábado, el domingo se quemó este niño. El domingo. Y llegó al hospital en muy malas condiciones. Las personas que lo recibieron actuaron muy bien en términos que pusieron todos los tratamientos, los sueros que corresponden, porque el problema del ser humano cuando se quema en forma muy extensa, nosotros somos casi 90% de agua. La piel es una barrera para que no se nos vaya el agua.
Entonces, al tener esa quemadura, empiezan a salir líquidos hacia afuera y también nutrientes que son indispensables. Y además está la puerta abierta para que entren virus, bacterias y otros patógenos que nos van a infectar. Entonces, ese es el riesgo. Por eso es que es tan importante esto. Y con esto el injerto que me enseñó el doctor Benaim, yo sabía que estaba evitando la fuga de los líquidos, estaba cerrando la llave y por otra parte estaba creando una barrera, aparte de los antibióticos que había que ponerle al paciente también, para que no fuera invadido por infecciones que lo llevaran a la muerte. Entonces fui a hablar con el director del hospital el día lunes, en cuanto llegué, y le planteé esta posición. Y él me dijo, pero eso es muy difícil. Me dijo, hay que pedir permiso hay que ir al Instituto Médico Legal, pedir permiso al juez. Bueno, de esa parte déjeme a mí, le dije yo, voy a ver si me autoriza. Entonces le dije, le propongo esto, si me autorizan al Instituto Médico, lo hacemos y usted me apoya, porque tengo que llevar de aquí un pabellón estéril, tengo que llevar una enfermera que me ayude, todas las cosas necesarias. Finalmente me autorizó y me fui al Instituto Médico Legal, donde yo había estado no hacía mucho tiempo estudiando medicina, y el director me conocía, había sido profesor mío, y le dice, guarde hasta que me recibo. Y le planteo esto. Y me dice, bueno, hay que pedir permiso al juez. ¿Cuánto se demora? 1 mes, 2 meses. Oh, Va a estar muerto, le dije yo. usted tenía horas. Entonces yo lo miré y le dije, ¿por qué no lo hacemos? Y me dijo, ya, pues hagámoslo. Eso fue todo. Y sin ni un papel, sin ninguna autorización escrita, llegué al hospital y al día siguiente ya estábamos procurando los injertos que es el nombre que se utiliza cuando donante, para empezar a hacer este proceso y creamos toda una logística para llegar a hacer las curaciones y colocar estos injertos que son transitorios. Ninguno de ellos quedó en el niño, pero eso daba tiempo que el niño se fuera recuperando, Claro. que salvara la vida y por otra parte que algunas partes lograran cicatrizar y esas pocas partes que lograron sanar las usamos para sacar injertos de él y ir cambiando los injertos que eran provisorios por los injertos definitivos. Y la maravilla está que a los 100 días, el niño estaba de alta en su casa. Oiga, Y doctor, esto ¿y fue, no tuvo ninguna consecuencia legal el hecho no, de que, no, 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 esto es una cosa privada que se hizo en el hospital con el consentimiento de los padres y no pasó más. Ahora esto está regulado y se puede hacer, es normal claro, hacerlo. claro, pero en ese Pero momento no estaba existió, inaugurándolo, claro, claro. exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Al salir este niño, aquí viene lo interesante. Primero que vivió, y eso fue una alegría enorme para la familia, para mí. De hecho, eso significó que yo fui el padrino de bautizo de la hermanita que estaba esperando a su madre. Así que yo he seguido conectado con esta familia hasta ahora. Qué Y bien. actualmente mi hija Edith Paola es una persona muy potente, está en una muy buena posición de trabajo, intérprete inglés, japonés. Entonces, una persona que surgió socialmente, hizo una cosa muy linda. Entonces, ¿qué pasó? Nos reunimos y dijimos, estudiemos qué vamos a hacer con estas cicatrices, porque el niño tiene que crecer y Claro, las cicatrices se van a ir encogiendo. Cuando las cicatrices se encogen, el niño se deforma. Si claro. uno tiene una mano quemada, por ejemplo, esta mano, hay cicatrices en la mano, la mano va a llegar a esta posición si no se hace un tratamiento y va a quedar inválido. Lo mismo la cara, todo. Y el niño iba a quedar prácticamente recogido sin capacidad de moverse. Claro. Y vimos que estaba comenzando en el mundo una técnica nueva, que ahora es de uso normal en todas partes, que era mantener apretadas las cicatrices, apretadas 12 a 18 meses, para impedir que llegara sangre y no se formara esa cicatriz, Claro. que llegara una cantidad justa de sangre. Entonces, había una serie de cosas técnicas que no voy a explicar aquí, que hacían de que era posible que estos niños anduvieran mejor. Finalmente, eso ocurrió. Nos arreglamos y con la ayuda de un amigo que nos iba a visitar, que era la persona que hacía las plantillas, que era digamos, tenía un taller de este tipo de órtesis y de prendas, él nos empezó a hacer en su taller las prendas, nos regaló las telas y después nosotros empezamos a juntar recursos y dijimos, hagamos esto con todos los enfermos, porque anduvo tan Claro. bien este niño Claro. que empezamos a hacer. Entonces creamos una actividad paralela que no está dentro de lo que el hospital nos pedía en nuestro trabajo, de ver todos los quemados en un policlínico especial para ver sus cicatrices. Y empezamos a andar sumamente bien, hasta que llegó el año 78. Vino una crisis económica terrible en Chile. Recordemos que estábamos en el momento en que se acaban, las importaciones son sin pago de aduaneros, se abre el país, muchas empresas
quiebran, entonces empieza a haber un programa social de apoyo a estas personas y los pobres administradores estaban diciendo, bueno, tenemos que apretar el cinturón, no hay plata y nos quitaron el presupuesto, doctor, usted no puede seguir, me dijo, porque es muy bonito lo que está haciendo, pero no puede seguir. Entonces a ellos le pregunté, doctor, al director del hospital, ¿y usted me autorizaría a hacerlo afuera, como una cosa privada? Crear algo, una entidad que se haga cargo de esto, pero siempre y cuando trabajemos juntos, le dije yo, y los enfermos no son ni millones suyos, son de sí mismos. Ya. Son la familia responsable. Y usted me autorizaría, voy a tener que entrar, salir, no va a ser fácil hacer esto, yo creo que podríamos conseguirlo. Sí, me dijo, te autorizo. Y ahí partió la idea de hacer Cuanigen. Y rápidamente, con la ayuda de un cuñado, Sergio Domínguez, que todavía está trabajando en Cuanigen como abogado, que era abogado, nos hizo los estatutos. Unos estatutos tan bien hechos que hasta el día de hoy, en su parte esencial, no se han modificado nunca. En que se hizo todo lo que podíamos nosotros hacer por sacar a estos niños adelante. Ahí nació el concepto que teníamos que hacer rehabilitación, teníamos que hacer prevención de quemadura, teníamos que hacer capacitación, entregar lo que sabíamos a otros, formación y también investigación científica, porque suponíamos que si íbamos a atender bien y sin cobrar nada, que fue lo que yo dije al comienzo, aquí nunca se le va a cobrar un peso a nadie, porque nadie puede pagar. Además es tan caro lo que vamos a hacer que nadie podría pagarlo. Nosotros tenemos que aprender a conseguir recursos. Son dos temas. Una torre, conseguir la plata, otro, cómo gastar la plata. Y finalmente logramos hacer eso. Se crea Cuanigen y finalmente logramos tener una institución que ya nos dieron la personalidad jurídica muy rápidamente. Empezamos a juntar recursos para ver cómo podíamos hacerlo y logramos conseguir el terreno donde nosotros queríamos. Yo Oiga, planteé, creo que, doctor, sí, oiga, doctor, usted además fue clave impulsando la ley de prohibición de los fuegos artificiales domésticos en Chile, lo que redujo drásticamente los accidentes. claro, ¿Cómo lo logró? Porque había voluntad política, social, fue dar una batalla en una época donde no bueno, estaban, no bueno estaban para nada era normalizado. claro, lo que pasó, para terminar un poco la parte anterior, para no dejar eso suelto, finalmente era Pudahuel. Pudahuel está en la encrucijada de las carreteras, está cerca del aeropuerto. Yo decía, aquí van a llegar niños internacionales. Y tenemos Claro, que estar cerca de la carretera para no perder tiempo en trasladarlos. Y nosotros vamos a tener que viajar también hacia afuera. Esa era la visión que teníamos. Y se cumplió, es lo que se ha hecho. Junto con eso, al tener investigación, empezamos a reunir datos y a saber qué es lo que estábamos haciendo y a calcular cuántos enfermos se quemaban, que no había ninguna información. Entonces creamos nuestro propio registro y ese registro nos permitió saber qué estaba pasando en términos de causas de quemadura y de repente se empiezan a disparar los quemados por fuegos artificiales. Porque enfermería nos informaba, han llegado muchos niños quemados por fuegos artificiales, niños sumamente graves, y tenemos que hacer algo. Entonces nosotros nos pusimos en campaña y dijimos, hagamos lo que hay que hacer, juntemos información. Con datos hay políticas públicas. Y si hay políticas públicas, hay financiamiento. Y si hay financiamiento, podemos atender a los niños quemados. Una premisa súper simple. ¿Qué significó? Hicimos una vigilancia epidemiológica durante todo el periodo en que partimos hasta el día de hoy. Y finalmente logramos hacer, durante muchísimos años, teníamos datos claros de que efectivamente esto estaba ocurriendo. Y cuando empezó esto a tener notoriedad fue cuando murieron 2 niños. Ahí nosotros ya estábamos denunciando esto, empezamos a armar mucha presión con los medios de comunicación y yo empecé a decir, hay que tener una ley, hay que conseguir una ley. Inmediatamente en el Parlamento reaccionaron. Y varios parlamentarios tuvieron mociones para crear una ley para prohibir el uso de los fuegos artificiales. Finalmente, esto se hizo en tiempo récord. Logré, yo con la gente de Cuaniquén, no es logro mío, en realidad es la ayuda de Dios que nos ayuda a hacer todas estas cosas, logramos que ambas cámaras, por unanimidad, aprobaran esta ley. Pero hubo una oposición, los importadores de fuegos artificiales, claro. que me demandaron a mí, dijeron que esto no era posible, entonces llevaron al Tribunal Constitucional. Entonces la defensa nuestra fue que estaba más adelante el derecho a la vida que el derecho al comercio, y que por tanto por prioridad tenían que hacerlo. Y por unanimidad del Tribunal Constitucional se sancionó la ley. Y
Eso fue maravilloso porque fue el 2 de agosto, fue el año consumeto 2000. Y al momento que se aprueba esta ley, el año 2000, bajan los quemados en un 85%. ¿Por qué? Porque seguimos hablando en los medios, seguimos notificando, y la gente pidió que hubiera una ley. Entonces hubo una conciencia ciudadana, fue una ley que respondió a una necesidad de la ciudadanía. Y eso significó que cuando fuimos avanzando, hemos mantenido todos los años esta vigilancia, siempre hacemos la campaña a fin de año, y ahora tenemos el desafío de que las familias que han llegado migrantes, que son más de 1 millón de personas, no conocen la historia de Guayaquil y no saben que esta ley existe. Claro. Porque seguir reforzando, buscando nuevas maneras de llegar a ellos para evitar las lesiones de quemadura. Finalmente, bueno, una vez que esta ley se aprobó, cambió bastante eso la historia de Chile, porque ya no tenemos esa causa, mientras en otros países vecinos siguen muriendo gran cantidad de niños, en todas partes, incluso en países desarrollados, que no han sido capaces de frenar esta ley. Eso es un poco la historia de la ley de fuegos artificiales. Esto nos llevó a darnos cuenta de que podíamos hacer más incidencia pública y empezamos a darnos cuenta de que había otra forma de cambiar, no siempre con leyes. Cambiamos, por ejemplo, los hervidores. Todos los hervidores que ustedes tienen una calcomanía que la diseñó Guanique y tiene un cordón corto y tiene ciertas características que son las que nosotros vimos junto con los expertos del gobierno y de instituciones privadas como los organismos como la Superintendencia de Electricidad y Combustible que regulan estas cosas. Cambiamos la norma y ahora no puede haber ningún hervidor que no cumpla esa norma y bajamos los quemados por hervidor. Después cambiamos el diseño de las cocinas, que se daban vueltas, porque tenemos cocinas con un balón de gas al lado. Entonces, separar la puerta del horno se da vuelta. Finalmente, el diseño de las cocinas cambió. Se le coloca un contrapeso y ahora no se da vuelta si el niño se para ahí. Entonces, estos cambios de normativa, que se llama incidencia pública, no solamente por leyes, también por cambiar regulaciones, nos ha llevado a bajar de 162.000 quemados a 80.000 quemados al año en los niños, lo que es una cosa fantástica. Entonces, esto, por ejemplo, fue un hecho concreto de salud pública en el que hemos tenido menos casos. Pero por otra parte, Guaniquén ha seguido avanzando su tecnología. Ha aumentado nuevos especialistas, ha descubierto nuevas formas de tratamiento y ha encontrado fuentes de financiamiento para lograr tener, aparte del funcionamiento, que es muy caro en este momento, Guaniquén es muy grande, tener un fondo especial para mantener los equipos absolutamente actualizados. Entonces, yo aquí quiero agradecer a las 160.000 personas que todos los meses hacen un aporte mensual fijo, un 80% de su cuenta RUT, para que Guaniquén tenga más de la mitad de su financiamiento. Viene de la gente de la calle, gente sencilla. Un cuarto solamente viene del Estado por un convenio en que nos paga las atenciones prestadas, como una venta de servicio, no es un regalo del Estado. Y el resto viene de nuestras tiendas solidarias, que son súper importantes, y que ustedes las conocen porque tenemos en San Bernardo una tienda. Y sí, vamos a seguir abriendo tiendas. Ya vamos a llegar a tener 25 tiendas dentro de muy poco. Estamos aumentando el número de tiendas, 5 tiendas nuevas este año. Eso nos da lo mismo que nos da el Ministerio de Salud, 25% de financiamiento. Y después vienen otros porcentajes. Claro, así que es bonito porque el pueblo de Chile financia a Guaniquén. Nosotros estamos sirviendo gratis al pueblo de Chile. Entonces es un círculo virtuoso, muy bonito. Oiga, eso es fantástico en realidad porque han logrado una mancomunión ahí entre lo público y lo privado. Usted ha sido pionero en el tema de hacer, bueno, varios arreglos, como dice usted, del tema de las cocinas, el tema de los fuegos artificiales, que fue muy fuerte esa campaña y que continúa hasta el día de hoy. Continúa, claro. En favor de los menores cantidad de niños quemados, no solamente niños, de todo, ¿no? De cualquier persona también. Claro. Mirando hacia atrás, ¿cuál cree usted que ha sido el avance médico o terapéutico más revolucionario que desarrollaron? Tengo entendido que en algún momento usted nos contó algo de una piel artificial. A ver, no, eso de la piel artificial existe, pero no es útil para Guaniquén. Que Guaniquén atiende pacientes ambulatorios, no hospitalizados. O sea, nosotros no estamos. Esa parte la hace el Estado o las clínicas privadas. Ya. Entonces no hacemos esa parte, somos complementarios, porque esos pacientes tienen que venir a Guaniquén a rehabilitarse después.
Pero, y nosotros a veces vamos incluso para iniciar la rehabilitación mientras está hospitalizado. Entonces nosotros no tenemos el problema de la sobrevida del paciente. Tenemos el problema de cómo mejoramos la calidad de vida de ese paciente. Entonces hay áreas importantes que son de gran innovación. Como nuestro modelo, a diferencia de lo que se usa en el mundo, que es un modelo biopsicosocial, en nuestro biopsicosocio espiritual, incorporamos el componente espiritual y creamos una entidad, una de las 7 entidades de Coaniquén, dedicada al soporte espiritual, al acompañamiento espiritual de los pacientes. Una entidad formal con directorio y que es un organismo que tiene una personalidad jurídica muy rara, porque la fundó Coaniquén con el arzobispado de Santiago. Ya. Entonces, de Cristo Flagelado, que es el nombre de la entidad, tiene no un estatuto, tiene una regla, porque es una organización religiosa, pero iniciada a partir de laicos, que el arzobispado le dio la personalidad jurídica. Ya. Y el arzobispo, él personalmente nombra quién es el presidente de la confraternidad, rector del santuario Cristo Flagelado. Y con él nombra quién es el vicepresidente de la confraternidad, cargo que yo estoy utilizando ahora, quién es además el delegado del personal de Coaniquén y quién representa a los directores de Coaniquén. Entonces, eso significa que tenemos un grupo de 5 directores que están ya designados por la regla. Los otros 4 lo elige la asamblea de socios, que son todos los miembros de la confraternidad, que son más de 130 personas o instituciones. Entonces, eso nos permite tener programas pastorales con 7 líneas de trabajo. Una dedicada a los niños, otra dedicada a los jóvenes, otra dedicada al personal, otra dedicada a la comunidad migrante y religiosidad popular, otra a los miembros de la confraternidad para fortalecer su vida espiritual, otra dedicada al diálogo interreligioso. Qué Coaniquén bien. es un centro muy lindo de desarrollo espiritual en que todo el mundo es acogido. Y como nosotros tenemos este programa internacional con 120, una cantidad enorme, en realidad son 700 profesionales formados del extranjero, ellos se llevan este modelo. Y ya hay una capilla de Cristo Flagelado en Honduras, con la imagen de Cristo Flagelado, que yo mismo se las mandé. Fíjate qué cosa más linda. Porque es parte del modelo de Coaniquén, dar un sentido redentor al sufrimiento. Entonces, cuando uno va viendo esto desde la parte espiritual, el paciente es atendido por seres quién es y no cuánto tiene. Lo que acaba de decir ahora el Papa León en su encíclica, que la persona hay que atenderla por ser quien es, sin mirar ni color, ni raza, ni religión, ni origen. Eso Coaniquén lo ha tenido desde el comienzo, porque está inspirado en el fondo en el Evangelio. Coaniquén no es una institución confesional, entre comillas, pero sí está animada por la fe religiosa. Y en este diálogo interreligioso nos permite estar abiertos a acoger a personas de otras religiones, otras confesiones, que pueden recibir mucho apoyo desde la confraternidad, y de hecho lo reciben. Entonces, es un trabajo realmente muy lindo. Oiga, doctor, pero no solamente la parte espiritual está presente en Coaniquem, sino que también la parte artística. Usted es músico, además, y Así tienen es. unos talleres que me llamó mucho la atención. Si nos puede contar un poquito así en cortito. Bueno, yo paralelamente a estudiar medicina estudié guitarra clásica en la Universidad de Chile y medicina la estudié en la Universidad Católica. Yo entré a estudiar al conservatorio cuando estaba en el colegio, en lo que era 4º año de humanidad en esa época, sería 2º medio ahora. Y estudié 10 años para recibirme concertista, más que médico. Y de médico estudié solo 7. Entonces, eso me significó que yo, a poco andar, era el primer titulado en Chile, de la Universidad de Chile, como profesor, como concertista en guitarra. Entonces, esta licenciatura que yo obtuve hizo que yo tuviera una jornada y me nombraron profesor titular de la cátedra. Así que yo era profesor titular de la cátedra de guitarra solo con 6 horas dedicadas a la semana. Y habían otros profesores que yo tenía que yo ser el jefe de la cátedra, lo que es una cosa maravillosa. Entonces eso me llevó a mí a desarrollar esta habilidad musical que la mantengo hasta ahora. Y fui trabajando eso también vinculado al santuario. Yo escribí, por ejemplo, todos los signos del santuario. Las oraciones del santuario las compuse yo. Fueron aprobadas por el arzobispado y son ahora oficialmente de la Iglesia Católica. Ya no pertenecen a mí, pertenecen a la Iglesia. Entonces, mi creación también ha servido para ello y hemos tenido un trabajo lindo con coros para hacer cosas y tenemos cada cierto tiempo
También hay un área dedicada a ciencia, arte y cultura, que es la séptima área, en el cual tenemos conciertos en Guaniquén cada cierto tiempo de distinta naturaleza. Y estos conciertos son justamente para atraer a la gente a encontrarse con el Señor a través del arte. Tenemos un concurso de pintura en que los niños todos los años tienen un tema vinculado a la confraternidad para ir descubriendo el sentido del santuario desde pequeño. Entonces hay un trabajo muy integral con el niño al centro, con mucha creatividad, porque hay mucha gente pensando en esto. Ya somos más de 750 personas trabajando con 4 centros de rehabilitación, en Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt. Y ahora, dentro de muy poco, buena noticia para San Bernardo, abrimos Puente Alto. En septiembre de este año se inaugura el 5.º centro en Puente Alto, en plena plaza de Puente Alto. Bien, bien. En Oiga, edificio de mega salud. Así que es muy bonito porque hay un ánimo de hacer cosas, hay claro. una voluntad de seguir, de servir por el placer de servir, porque vemos a Oiga, Jesucristo en cada re- enfermo. Y eso es muy respecto lindo. de, respecto de eso mismo, le quería hacer una última pregunta. Usted al recibir el Premio Nacional de Medicina dijo que ha hecho del servicio su forma de sentir. ¿Qué significa para usted este galardón para todo el equipo de la corporación, me imagino? Bueno, eso fue una cosa que me pidió sorpresa, yo jamás pensé eso. Y hay un jurado muy interesante ese premio, porque no es el premio nacional que se da en las otras disciplinas, que es más bien una cosa dada por eh, las universidades, pero sobre todo el gobierno decía quién se lo da. Ujú. Entonces puede ser un premio que tenga un poquito más compromiso político. En este caso, como nunca se lo dieron a los médicos se organizaron de tal manera que 4 estamentos, que son la Asociación de Facultades de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas del área médica, el Colegio Médico de Chile y el Instituto de Chile, que es la que tiene más importancia, con Claro, mayor trayectoria, sí, creado claro. por ley hace muchísimos años, en la época de Jorge Alessandri. Entonces, esas 4 entidades nombran un jurado y cada 2 años escogen de acuerdo a una convocatoria que se hace que presenten candidatos. Alguien presentó lo mío, yo no tenía idea que me habían presentado. Y además, ¿qué pesó mucho? Que como teníamos esta red de profesionales internacionales capacitados, cada uno de los hospitales de los distintos países mandaron cartas de apoyo para que me dieran el premio. Todas las sociedades científicas de Chile, la Sociedad Chilena de Quemadura, la Sociedad de Cirugía Plástica, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de todas las que te puedas figurar, me pusieron a mí también como candidato. Entonces Mm. finalmente me escogieron, porque normalmente nombra a una persona que ha hecho un gran descubrimiento científico, o sea, un médico muy destacado porque hacía una técnica muy particular. Yo no tenía nada de eso. Cuando me dijeron, pero ¿por qué me invitan a mí si esto no, además que no soy yo, si es Juan Higiene que ha hecho esto? Sí, la verdad, es una cosa que no hemos hecho entre todos. Pero no, me dijeron, pero ustedes han cambiado, cambiaron políticas públicas con lo que hemos conversado, han hecho avances importantes en la especialidad. Así que, bueno, bendito sea Dios. Ahora, afortunadamente, ahora es otra persona la que es el premio nuevo que se nombró este año y que se lo merece muy bien. Yo tuve el honor de ir a la entrega del premio. Siempre invitan a los que hemos recibido el premio a esa recepción cada 2 años. Y fue muy lindo y un gran cirujano que está a cargo de esto. Así que me alegro mucho que lo hayan cogido a él. Así que es un poco esa es la historia. ¿Eso qué sirvió? Sirvió para reforzar la mística de Cuarique. Significa lo que estamos haciendo tiene un sentido, tiene un reconocimiento. Y eso nos ayudó también a abrir puertas en distintas partes cuando hay este reconocimiento que no viene del Estado, sino que viene de los pares, tiene una fuerza muy grande. Yo le doy gracias a Dios y lo tomo con mucha humildad porque en el fondo aprendimos a servir y nosotros, esa es la forma que tenemos de ser felices sirviendo. Porque el amor se expresa en el servicio. El amor aquí y ahora es el servicio. Es la forma más simple. El amor tiene que ser gratuito. Y el don de uno mismo. Entonces, esa es la gracia que tiene. Mire qué bonito, ¿eh? Doctor, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Encantado y un saludo especial a toda la gente de San Bernardo. Yo sé que mucha más gente lo escucha más con este sistema de streaming
digital, pues se puede tomar de cualquier parte en 20 minutos, así que tiene una influencia muy grande este canal y le agradezco que siempre me están invitando a estas cosas. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por haber existido, doctor, en realidad, porque por toda la labor que se ha hecho, por todo lo que hicieron ustedes, por lo que siguen haciendo. Conversamos hoy día con el doctor Jorge Rojas Segers. El doctor Jorge Rojas Segers, fundador de Coaniquem, mientras nosotros hemos estado conversando, han ido apareciendo acá las fórmulas que tienen incluso tienen un WhatsApp de urgencia, ¿no? Para quemados, para cualquier consulta, etcétera. Y no se olvide, rehabilitación gratuita, ofrece tratamientos físicos y psicológicos integrales para secuelas de quemaduras y otras cicatrices de cualquier origen. Y Muchas gracias. hasta los 20 años de edad. Hasta los 20 años de edad, totalmente gratuito y además un tratamiento absolutamente integral, como decía, nos contaba él. En realidad incluyen el arte, incluyen la espiritualidad, incluyen un montón de cosas que son importantes para el crecimiento de un ser humano. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.